pongan los codos aquí, estudien y busquen un puesto de trabajo. Ahora, no dejen la agricultura hay que seguirla. Y los castañeros me gusta tenerlos bien. Entonces el castañero que se ara, que se le pasa al tractor, la castaña es más grande. Al podcast de la Biblioteca Rural de la Memoria Rural de Acentejo. En este espacio queremos conocer y compartir las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de nuestra tierra. Hoy nos acompaña Laureano Febles Oliva, gran conocedor de los castaños y muchos otros saberes del municipio de La Matanza de Acentejo. Laureano Febles es historia de La Matanza de Acentejo, un guardián de saberes y tradiciones que han dado forma no solo a su municipio, sino también a toda la comarca de Acentejo. Su vida está estrechamente ligada al cuidado de la tierra, los oficios rurales y la transmisión de conocimientos, transmitidos de generación a generación. Escucharles acercarse a la memoria profunda de Tenerife, a un legado que sigue latiendo gracias a personas como él. Para comenzar, ¿podría contarnos qué relación ha tenido con el campo y el monte a lo largo de su vida? Bueno, prácticamente casi toda la vida desde que tenía 6 o 7 años con la familia, pues teníamos terreno, teníamos vacas, teníamos caballos, y entonces se vivía otra vida distinta a la que estamos viviendo ahora. Entonces había que ir y ayudar, no mucho porque era pequeño, pero con mis hermanos y mi padre había que ir al campo. Luego después ya empecé en la carpintería y estuve trabajando de carpintero, y después siempre, pero siempre el campo. Porque ha tenido huertas y ha tenido que hacer el vino y las castañas. Más las castañas que lo demás. Pues las castañas estaban prácticamente abandonadas, los castañeros. ¿Por qué? Porque vino la construcción y vino el turismo y la gente se fue, porque se ganaba más y era mejor. Entonces vimos que teníamos bastantes castañeros y claro, queríamos hacer algo. Entonces empezamos a mover para hacer la asociación. Entonces la asociación se empezó a hacer, nos mandaron una persona al cabildo para ayudarnos y se hizo la asociación. Pero había que, en esa reunión que hicimos, había que sacar un presidente para poder cobrar el POSICAN. Entonces nadie quería, entonces yo digo, bueno, pues si es para eso, me ponen a mí un año para poder ir, después ya hacemos tal, hasta la fecha. Ya no, ya me di de baja y esta otra persona, pero estuve 25 años casi con las castañas. Y de anterior con las castañas también. Entonces las castañas pues las conozco bien. Nos interesa mucho su vínculo con el municipio. ¿Qué significa para usted vivir y trabajar en La Matanza de Acentejo? Bueno, pues yo pienso que un orgullo, porque nadie puede negar de su pueblo ni de su tierra. Entonces veo lo que se hace. Yo colaboro en muchas cosas, pero es un pueblo que tiene montones de cosas. Tal como a suponer, la biblioteca fue la primera que hubo en la isla de Tenerife gratis. Hoy es un lujo la biblioteca y la escuela infantil. Nos gustaría retroceder a sus primeros años. ¿Cómo ir al monte que usted conoció de niño y sensaciones que le despertaba? Bueno, desde niño conozco los castañeros bastante bien, porque era lo que había para comer. Estamos hablando de que fue terminada la guerra. Entonces había muchas familias que tampoco tenían castañas. Nosotros tenemos bastantes castañeros. Y a la castaña no se le da el valor que tiene. Incluso yo he estado tratando de ver si la puedo poner en el primer puesto. No sé si lo lograré. Porque está en el primer puesto la fruta que ustedes menos piensan. La que a lo mejor la botan. Y es la que está en primer puesto. ¿Cuál es? Tenemos aguacate, nueces, plátanos, manzanas, montones, pero ninguna de esas es. El higopico es el que está en primer ranking de alimentación. ¿Recuerda cuando descubrió las castañas por primera vez? Pues yo creo que desde que podía morder. Les estoy diciendo que en esa época había familias que lo pasaban muy mal, pues tenían varios hijos, pero no había trabajo como hay ahora. Vivía la gente del campo y entonces
Sí, tenían gallinas, tenían cochinos, cabras, vacas, el que los podía tener, pero había gente que no lo tenía. Entonces nosotros pues éramos prácticamente afortunados porque teníamos castañas y más cosas que comer. ¿Qué significado e importancia tenía desde ese entonces el castaño para la matanza de Centejo? Bueno, el castaño en la matanza de Centejo viene desde muy lejos, porque los castaños vinieron aquí a Tenerife después de la conquista. No sé si un año, pero por ahí está. Lo trajo Fernández de Lugo, trajo los castañeros. Y los plantaron en las partes húmedas. Las partes húmedas es como La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza. Ya Sausal tiene menos, Ravelo menos, y a continuación los plantaron en las partes más húmedas. Población de castañeros. Todo esto es aproximado, no hay unos números exactos porque no hay. En La Matanza sí tiene un censo de castañeros, pero La Orotava está por 16.000 castañeros. Santa Úrsula pues tiene 12.000. La Victoria está por 8 y La Matanza tiene 5.633. Y da casi más castaña La Matanza con esos metros que La Victoria y Santa Úrsula, que 12 y 8 son 20. Son 20.000 castañeros. Entonces, ¿por qué? Porque Santa Úrsula la mayoría los tiene abandonados. Y La Victoria tiene una parte, pero muy grande, que son castañeros. En la península los llaman bravos. Nosotros aquí en Tenerife los llamamos ladrones. Y usted dice que es un castañero ladrón. Pues un castañero ladrón es que nace y no lo inertan. Y entonces sigue creciendo, pero no está inertado. Al no estar inertado, no echa una variedad de castañas, sino medias pequeñas. Entonces, esa es la forma de las castañas aquí en la zona norte, mayormente en el sur, que yo sepa, o lo vi. En el Barranco del Infierno vi un castañero, pero además los demás pueblos como Santiago del Teide, había un par de ellos se quemaron en el incendio, pero donde más están es en la zona norte, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, y después hay unos castañeros que prácticamente, no es que lo diga Laureano, lo dicen los técnicos, que es casi los castañeros más bonitos de toda Europa, y están en Arafo. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Porque los castañeros aquí tienen mucha tierra, y al tener mucha tierra, tienen muchas raíces, y crecen un montón, por eso es grande como un castañero. Entonces, en los de Arafo están en unas montañas de picón, entonces no tienen tanto fondo de tierra y son un poco altos, pero hacia abajo. Hay algunos que le han puesto hasta palos a los gajos. Entonces, aquí vino un ingeniero a darnos unos cursos a La Victoria con las cosas de los castañeros y otras cosas, y entonces cuando le hablamos de eso fuimos a verlo, y él dijo que no había visto castañeros de la forma de eso. Hay unos grandes también, los que están en tierra, pero los que están en la montaña son muy, muy bajos. En esos comienzos, ¿quién le transmitió las primeras enseñanzas sobre el cuidado del castaño y qué aprendió de esa persona? Bueno, si te gusta algo, lo intentas, ¿no? Entonces vino mucha gente aquí de la península, pero no a La Matanza, vino a La Victoria, porque había una amistad muy gorda con el alcalde de La Victoria, y vinieron ingenieros, los que están ahora en Salamanca, los que plantan, pero unas llanas de tierra enormes, plantadas de castañeros para entregarle esos castañeros a los agricultores. Porque nosotros tenemos una castaña aquí que es muy buena, pero tiene tabica. ¿Saben lo que es, no? Que la castaña en el medio tiene una tabica y no sirve. Quiero decir que no, como para marrón glacé, no sirve. Entonces las que tienen ellos allá no tienen tabica. Entonces le están dando eso. Entonces cuando vino esa gente aquí a La Victoria, pues aprendimos mucho de los inertos, de la variedad, cómo había que inertarlo, cómo había que hacerlo, cómo había que plantarlo. Cualquier arbolito de eso que se planta hay que darle una media de 75 centímetros de profundidad y de eso. ¿Para qué? Para que la tierra la tenga flojita y la raíz pueda desarrollarse. Pues si lo plantas así, las raíces le cuesta mucho porque está el terreno duro. Si el terreno está flojito, las primeras raíces empiezan y entonces el arbolito pega. Entonces aquí lo que se hace es, para recuperar, se coge y se arrancan revueldos. Revueldo es una cosa que sale de debajo del castañero, de una castaña que se cayó,
se va quedando y cuando ya tiene un gruesito como esto, un poquito menos, se arranca y se planta. Y entonces, un poquito menos que esto es mejor, cuanto más finito mejor. Se planta y después al año siguiente, que ya está pegado, se le ponen las púas que tú quieres. 2 púas, se llama de hendidura, que es abriendo el palo y metiendo la cuñita de eso, y hay otra que se llama de corona, que es que se lima un poquito aquí la savia y se mete la púa por ahí, se enlora y pega. Entonces, solo no aprendes, tienes que tener alguien que te vaya guiando. Con todo lo que nos está contando, estamos seguros de que su trabajo requería mucha dedicación y cariño. Nos gustaría que nos explicara su labor de manera sencilla, en qué consiste el cuidado y la recuperación de los castaños, qué tareas son las más importantes durante el año. Bueno, los castañeros ahora prácticamente están cuidados, pero un poquito abandonados porque no tenemos lo que nos hace falta. Nos hace falta que existan los cabreros, porque los cabreros ponían una lata grande y una podona y limpiaban lo que es el palo del castañero, hecho unas ramitas pequeñas. Entonces eso se le quitaba, antes para comida de los animales y proteger el castañero. Entonces ahora prácticamente eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay animales a quien echarle esa comida. Y la segunda es que subirse un castañero es peligroso. La gente antigua sí se subía como si fueran monos. Porque para latearlo, para hacer todo eso, para timar la leña seca y eso. Cuidarlo, te voy a decir una cosa, lo único que hay que hacer es prácticamente limpiar. El castañero no lleva, no se puede decir que es ecológico, porque se plantan papas y se planta otra cosa, pero prácticamente la castaña hay en sitios que se puede decir que es ecológica, porque no lleva ningún tratamiento. Sí, tuvimos un problema con ella, que vino un pichito y la estropeaba la castaña. Entonces nos mandaron un tratamiento, pero chocaba con otra cosa, que si le dábamos ese tratamiento, las abejas morían, porque vienen a las flores. Entonces lo dejamos y gracias, el bichito se desapareció y las abejas siguen vivas. ¿Qué formas de organización tienen las personas productoras de castañas para la producción y venta de las castañas en La Matanza? Bueno, pues gracias a que hicimos la asociación, no todos los matanceros que tienen castañas las traían a la asociación, pero la asociación las recuperaba todas, tenemos maquinarias para limpiarlas, antes de nada, después pasaba la medida, después pasaban por agua para si había alguna mal que flotara, pues estábamos vendiendo calidad. No era una cosa de tal, entonces había agricultores que le sacaban más dinero a las castañas que al vino, porque el vino tiene que llevar un montón de trabajo y un montón de productos, y la castaña no lleva productos de ninguna clase. Limpiarla por debajo del sitio para poderla apañar. Nos interesa saber cómo ve el oficio hoy en día. ¿Cree que con el cuidado de la castaña y el cuidado del monte han cambiado con el paso del tiempo? Sí, mucho. Mucho, y les voy a decir, los montes antiguamente, los ayuntamientos daban, se llamaba una medida es que daba 4 cargas de una bestia, era una medida. Entonces lo daban para los aprovechamientos de la familia, pues para el fuego, para lo que fuera. Pues antiguamente se hacía más las comidas con leña. Entonces ahora no se cortan los montes, no se limpian. Entonces ahora, como empiece un incendio, no lo pueden apagar, porque está tan lleno el monte y tan cubierto, entonces los montes y todos los árboles hay que limpiarlos. ¿Qué otras pasiones tiene usted relacionadas con las tradiciones y el municipio? Nos gustaría conocerlas y saber si podemos participar en ellas de alguna manera. Sí se puede. Yo he estado intentando de que, ¿cómo les explico? Tenemos arriba, en la parte alta de La Matanza, tenemos un terreno, que ese terreno es de icona. Pero cuando venía un guarda forestal aquí, entre La Victoria y La Matanza, se lo cedían para que plantara papas y para eso, ¿no? Entonces eso se quedó el ayuntamiento organizándolo, no era el dueño del ayuntamiento, pero lo limpiaba y sembraba. Y ahí sembramos, creo que unos 25 o 30 castañeros
no castañero, sino el revuelto, plantado para luego injertarlo el próximo año, para poder los chicos de los colegios ir a los castañeros esos que estaban plantando y tal, pero algo pasó que medio ambiente, no sé quién es el que eso, puso una cadena y los castañeros se secaron. No se puede hacer. Entonces aquí el problema sí, ¿se puede hacer algo? Sí, pero ¿cómo lo puedes hacer con un castañero tan grande? Por los árboles hay que podarlos. Nosotros aquí no, pero en la península los podan. Y tenemos una suerte muy grande de vivir en Tenerife y estar en Tenerife, porque nosotros no tenemos enfermedad en los castañeros. Pero sí, en la península hay dos enfermedades muy graves para los castañeros. Uno es el chanclo, que se come la savia y lo seca, pero se pega. Tal como nosotros aquí cogemos una latita para tocar al castañero, ellos no pueden hacerlo, porque se pega de un gajo a otro la enfermedad. Y la otra es la tinta, una enfermedad que corre por el suelo y suponte tú, todo lo que corre el agua, pues por ahí se van perdiendo todos los castañeros. Esas dos enfermedades. Entonces quieren, pero ¿quién se enfrenta? Quieren que no venga castañeros de la península, lo que es revuelto para plantar, pues pueden traer la enfermedad. Y si traen la enfermedad, ellos tienen que, para podar, tienen que pasar de un castañero a otro, tienen como un pulverizador con agua y lejía para desinfectar la herramienta de un castañero al otro. Nosotros aquí no tenemos necesidad de eso. El castañero es tan sano. Si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes de hoy, ¿qué les diría sobre el valor del trabajo y las tradiciones? Les digo la verdad. Pongan los codos aquí, estudien y búsquense un puesto de trabajo. La agricultura, entre nosotros, es un hobby, pero no da para vivir. Entonces a usted no le puedo mentir. Porque después van a decir que nos dijo don Laureano, no. Estudien y busquen un puesto de trabajo. Ahora, no dejen la agricultura hay que seguirla. Yo tengo viña también. Entonces, a mí me gusta tenerla bien. Y los castañeros me gusta tenerlos bien. Entonces, el castañero que se ara, que se le pasa al tractor, la castaña es más grande. ¿Por qué? Porque ventila la tierra, la raíz camina. El castañero tiene raíces muy profundas, pero tiene una muy pequeña que es de donde se alimenta. Y el castañero tiene una ventaja, va con todo, es un árbol muy agradecido. Mira, cuando plantas papas, cuando ya las papas están para coger, ya empieza a echar un poquito de ramas. Si plantas trigo, cuando empieza a amarillarse el trigo, ya el castañero está reventado, pero no con una rama muy grande. Después te da madera, para casas, para pajales, para lo que sea. Después te da para arreglar los toneles, te da para muebles, la madera, porque es una madera muy buena. Sí, pero después tenemos otra cosa, da mucha comida a las abejas, aparte de los animales en la rama, pero las flores, los colmeneros se rifan, los castañeros, porque no es lo mismo una abeja ir a comer de aquí al puerto de la Cruz, a la Orotava, que ir a comer a 50 metros que están los castañeros. Entonces, y después también en la cocina. Va con todo lo que quiera, con carne, con pescado, con lo que quiera. Se puede arreglar. Con su trabajo de tantos años, ¿podría hablarnos de los pájaros? Bueno, el pajal prácticamente es uno chiquitito, no es muy grande, pero los pajales es donde vivía la gente antigua. Había muy pocas casas, había familias que sí, tenían casa y eso, pero la mayoría vivían en pajales. De hecho, la matanza contaba con 58 pajales. Entonces, ese que se recuperó era el último que estaba, pero por desgracia se quemó. Pero si van al camino Los Canarios, ven la estructura. Entonces, ese pajal está en pequeñito, pero la pared tenía que ser un poco alta, para que la gente pudiera caminar sin rozar. Después había familias, por eso dejé el hueco aquel para que lo vieran, había familias que ponían una madera así a una altura, donde no, como una troja, donde pudieran caminar y eso, porque había familias que tenían a lo mejor 2 chicas, 2 chicos, entonces las chicas tenían sus caleritas y dormían en la troja en la parte alta.
¿De qué manera ha variado la relación de la población con el campo y el monte a lo largo de las últimas décadas? Bueno, pues siempre ha estado relacionado con el campo, siempre he estado con el campo y me ha encantado el campo. Con el monte tenemos monte propio también nosotros, pero claro, ahora ya en los montes no te dejan entrar. Nosotros que somos propietarios de monte no nos dejan entrar. Entonces los montes están muy sucios. ¿Por qué? Porque antes había mucho ganado y la gente iba a buscar algo para echarle de cama a los animales y eso. Ahora no hay animal, no se va. Por eso cuando viene un incendio es tan fuerte porque tiene a lo mejor 30, 40 centímetros de hojas de árboles, de pinochas y de cosas de esas. Pensando en las tareas agrícolas de antes, ¿qué nos podría contar de la trilla? La trilla es una cosa muy bonita. Empieza a plantarse el trigo en diciembre, porque hay un refrán antiguo que dice que trigo en lodo y cebada en polvo. El trigo mojado y la cebada se planta con la tierra seca. Entonces se planta en diciembre, lleva unos trabajos que tienen todo su nombre. Entonces a lo mejor los voy a alargar mucho, pero todo lo que se hace tiene todo su nombre. Igual que el pajar tiene todas esas maderitas que tienen su nombre, el trigo tiene igual. Entonces se planta, se hace sementera, hay una cosa que se llama embelgar, y usted dice, ¿y eso qué es? Pues se planta con un cementero el trigo, pero claro, si a uno de ustedes o cualquier persona la mandas a plantar trigo en un campo de fútbol, se pierde, no sabe por dónde va, después sale trigo aquí. Entonces embelgar es dividir la tierra con unos metros, con 3 metros y pico, y entonces el sembrador siembra el trigo dentro de eso. Entonces cuando nace todo el terreno ese nace de trigo. Después viene, ya cuando llegamos a abril, viene escardalo. Escardalo es que el trigo ya tiene una altura así, pero tiene hierbas malas. Se llama escardar, quitarle las hierbas esas. Y después puede esperar para segarlo. Segarlo, se pone en la tierra los segadores y después se hacen unos mollitos de así, se trae la era, se trilla con vacas, con bestias, y después viene el trabajo la pala. La era, de media era se pasa hacia abajo y se pone un palo en el medio, un palito así, que se llama la valija. La valija es que divide. Los que están por debajo levantan la paja bastante para arriba, y el que está cerca de la valija tiene un belgo que tiene 4 ganchos de madera y le va dando un toquito así para que el trigo vaya para abajo, y después ya viene la pala para empezar a palearlo, que se hace un arco. Es bonito, como si fuera un arco iris haciendo arco, y las mujeres y los hombres con unas escobitas van quitando lo que llaman cacho. Cacho es que la paja se parte y se queda un tronquito, entonces van eso. Y después ya las mujeres empiezan con la zaranda. La zaranda es zarandear, pero después hay un nombre que se llama ajechar. Ajechar es que la zaranda se la hace así, y entonces todos los hijitos se quedan en el medio. Entonces la que está zarandeando coge eso y lo pone pues para hallar a los pollos, para lo que sea, porque es un poquito de trigo, pero que no abrió bien las pigas. Eso se llama ajechar. Y después, cuando ya está toda la era rimba y eso, se coge la pala y se hace una raya así y otra así, que es como una cruz, y se pone la pala empinada. Ese es el final del trigo. Después, tal como en este que tengo yo, lo tostamos. Como hicimos un documento de eso, cogimos el trigo, lo tostamos, que de ahí viene el nombre del remejiquero, para poderlo tostar, y en un molino de mano, de esos de piedra, hicimos gofio. Y se repartió a los centros y a todos se les repartió el gofio. Ese fue el final ya de la trilla. Si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes de hoy, ¿qué les diría sobre el valor del trabajo y las tradiciones? Habría que hacer muchas reuniones y que a los chicos les guste, porque si no, nada que no te guste no lo hagas. Tienes que tenerle mucho cariño y gustarle mucho. Gracias, Laureano, por compartir con nosotros su historia y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestras tradiciones y contribuir al mantenimiento de una labor tan representativa e importante de nuestro municipio. Y yo les puedo decir que yo estoy a la disposición de ustedes cada vez que haga falta de yo tener que comentarles algo.
Con este episodio seguimos sumando voces a la biblioteca oral de la memoria rural de Acentejo, un espacio donde escuchamos, aprendemos y recordamos. Nos despedimos por hoy, pero pronto volveremos con nuevas historias que siguen latiendo en nuestra tierra. Hasta pronto. Muchas gracias.